Y un ciudadano denuncia que policías habrían agredido verbalmente a venezolanos en lo que califica como un acto de xenofobia en una estación de Transmilenio del centro de Bogotá. Lo que inició como una requisa rutinaria terminó en medio de empujones y gritos. Diana Camacho, ¿qué fue lo que ocurrió y qué dicen las autoridades? Buenos días, el caso se registró aquí en la estación de Transmilenio del Museo Nacional. Dicen los testigos que la policía estaba realizando un procedimiento, requisó a varios venezolanos y allí los agredió verbalmente en lo que sería un acto de xenofobia. Me encuentro precisamente con el denunciante. Buenos días, nárranos un poco qué pasó en ese momento. Buenos días, pues básicamente se les exigió a los venezolanos de manera despectiva, refiriéndose a ellos como venecos, que permitieran una requisa. El maltrato fue tal que los venezolanos se empezaron a molestar y la gente que estaba alrededor en la estación también se empezó a molestar. Los ánimos se subieron y empezó a darse una especie de revuelta. Arrinconaron al menor, que era el hijo, porque eran padre e hijo, contra el vidrio de la estación. El papá empezó a gritar, la gente en la estación se empezó a meter, hubo una especie de revuelta. Finalmente se llevaron a los venezolanos detenidos y mientras tanto yo grabé todo el proceso. Posteriormente nos llevaron a una patrulla en la que yo ya no estaba grabando y nos insultaron a todos de la peor manera. Eso fue básicamente. ¿Ustedes les pusieron un comparendo por ese tema? Sí, a mí me pusieron un comparendo por obstrucción de la actividad policial, pero pues yo no la obstruí porque en el Código de Policía dice que uno puede grabar los procedimientos policiales y yo en ningún momento me metí en la pelea, solo la grabé. A los otros los condujeron a la UPJ, conmigo dentro de la patrulla también, a los 4 nos condujeron. Bueno, muchísimas gracias. Pues estas personas van a apelar esa decisión, ese comparendo que fue interpuesto, pero estos casos de xenofobia, los venezolanos dicen que en algunas ocasiones son frecuentes. Precisamente me encuentro con un analista en este tema sociológico. Johanna Avendaño, buenos días. ¿Por qué se presentan estos casos y cuál debe ser ese actuar de los ciudadanos y también de la fuerza pública en estos casos? Bueno, creo que se ha incrementado la culpabilidad hacia la población venezolana por algunos casos, por ejemplo, de hurto. Sin embargo, es muy grave porque la autoridad debe estar en este momento protegiendo a toda la ciudadanía, indistintamente su condición, su nacionalidad, su raza, su sexo, su orientación sexual. Allí se le exige a las autoridades entonces una investigación oportuna, porque estamos viendo cómo a lo largo del año 2018 y lo que va del año 2019 se han incrementado todos los casos de xenofobia, especialmente en relación a la población venezolana. Muchísimas gracias. Pues precisamente la policía también se pronunció frente a este tema, pero más adelante les estaré contando qué dicen ellos. 7:11 minutos y en un enfrentamiento terminó una requisa en una estación de Transmilenio. Los involucrados eran 2 ciudadanos venezolanos. Diana Camacho nos cuenta qué fue lo que ocurrió y también lo que dicen las autoridades. Diana. Juan Diego, pues la policía dio respuesta a estas denuncias de presuntos actos de xenofobia en esta estación de Transmilenio del Museo Nacional. Miremos qué dice el subcomandante de la Metropolitana de Bogotá. No se observa ningún maltrato por parte de la policía hacia la comunidad. Nos encontramos haciendo unos planes de control de vendedores ambulantes y control de la delincuencia, que muchos nos hemos quejado de eso por la ciudadanía de Bogotá, de que suceden hechos dentro de Transmilenio. Resulta incoherente que cuando queremos realizar los controles de manera contundente, entonces otros ciudadanos desafortunadamente se oponen a los procedimientos. Pues el denunciante dice que tras este procedimiento fueron llevados a una patrulla y allí ocurrieron otros incidentes. Cuéntenos qué pasó en ese momento. Diana, pues las agresiones se intensificaron, yo ya no estaba grabando, entonces no iba a tener ninguna prueba y los policías aprovecharon para ofendernos de la peor manera. A los venezolanos les decían que eran unos animales, que se volvieran a Venezuela, que ellos venían a Colombia a atracar. A mí me decía abogaducho, loca, metido, conmigo nadie se mete ni me graba. Fue una situación bastante agresiva en la que sentimos muchísimo miedo. Muchísimas gracias. Pues estuvimos hablando con varios ciudadanos colombianos y venezolanos frente a esta situación que se presenta y que dicen algunos de actos xenofóbicos. Miremos qué opinan. Por lo menos en mi caso sí me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo y estoy muy agradecido. ¿Ha escuchado de pronto de algún caso de xenofobia o de pronto usted ha sido víctima de algún caso? Por lo menos yo no he sido víctima. Sí he escuchado algunos casos, pero en ocasiones que no conozco. El trato con ellos a veces es duro, sin tener en cuenta que en cualquier momento podemos estar en la misma situación o en los zapatos de ellos.
Pues precisamente Johanna Bendaño ha sido bastante curioso en investigar este tipo de temas, en donde han encontrado que son los lugares en donde más se presentan estos casos de xenofobia. Bueno, la xenofobia la vemos concentrada en toda la infraestructura de servicios públicos, básicamente en Transmilenio, y los abusos de autoridad los estamos viendo en torno a parques, universidades y entidades donde hay conglomeración de población en el país. Muchísimas gracias. Se calcula que son cerca de 7 venezolanos a la semana víctimas de estos actos de xenofobia en Colombia. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Diana Camacho, Noticias Caracol.